Ok, pues bueno, el día de hoy Luis va a hablar un poco acerca del principio de género y ya posteriormente yo complementaré la charla. Gracias. Ok, ¿cómo están? Bien. Bien. Bueno, perfecto. ¿Quién escuchó el principio de género? ¿Qué? ¿Quién escuchó el principio de género? ¿No? Sí, no. Ok, primero te va a servir mucho este principio. Muy bien, gracias. Si me ayudas a leer lo que dice el principio de género, por favor. El género está en todo, tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Es correcto. ¿Qué saben del principio de género? O sea, ¿qué saben del principio de género? ¿Saben? Que toda la naturaleza tiene su contraparte. O sea, así como un electrón tiene positrón, Ok. depende del equilibrio. Ok. Pero, Pues sí, todo es positivo o negativo, masculino o femenino, aunque se teoriza que hay universos donde no existe el principio de género y solo es un solo género. Y ese género es la unicidad, la totalidad. interesante. Ok. Rosy. Efectivamente, en la doctrina secreta se dice que antes de la manifestación, el absoluto, palabra man, la seidad, la raíz, de él emanan estas dos fuerzas que siempre están unidas, pero también están separadas, que son dos principios y son dos partes de ese absoluto. Y eso solamente cuando ya la manifestación comienza su plan. Ahora sí que el plan para la manifestación de los universos es cuando ya se manifiesta la dualidad. Lo que decía Peter es precisamente pues, cuando todo es una absorción en el Pralaya, yo creo que ahí es cuando a él se refiere de que regresa a la La unicidad, ¿no? Exactamente. Ok, interesante. Pues sí, el día de hoy voy a tener el placer de platicarles un poco sobre el principio de género y pues juntos vamos a desmenuzar este principio que pues tiene mucho que escarbarle, ¿no? Como ustedes comentan. Entonces, por favor. Ok, entonces vamos primero a diferenciar la parte de género. ¿Qué nos dice la parte hermética? Género es concebir, procrear, generar, crear y producir, que es muy diferente a la parte de simplemente sexo, ¿no? El sexo, como muchos autores lo llegan a confundir esta parte del principio de género, simplemente es una manifestación del género en este plano físico, ¿no? El sexo nos está demostrando el principio del género, pero es una mera manifestación, no quiere decir que ese es el principio del género. O también, como se conoce, la distinción entre macho y hembra, que quiere decir la parte biológica, ¿no? La parte de nuestro sexo es biológico. Pero eso no es todo el principio, es una mera manifestación en el plano físico. Entonces, ¿qué es el principio? Toda la parte de crear, toda la parte, como decía Rosy, ¿sí? Viene del cosmos y se crea y se produce. ¿Sí? Y esta distinción es necesaria, ya que en muchos autores, en su momento, llegan a confundir y llegan a ¿cuál es la palabra? Tergiversar, gracias. El concepto, ¿no? Por favor. ¿Quién comentó de los átomos? ¿Fuiste tú, right? Okay. Correcto, bueno, en el principio de género obviamente se maneja la parte del átomo, ¿no? Nos da un ejemplo de cómo podemos, como arriba es abajo, y nos vamos primero al microcosmos, para después ir a la parte mental. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que, como decía Peter también, que es negativo y positivo, ¿no? Electrón y protón. Entonces, el negativo es el electrón y en la parte de en medio, que son los protones, de aquí, está la parte positiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que casi siempre vemos? Vemos que el electrón gira como si una fuerza lo trajera hacia la parte del protón. En esta parte del medio aquí encontramos lo que es protón y electrón. El electrón le da también la masa al átomo, ¿no? Entonces, algunos dirán, ¿el electrón dónde queda? El electrón también está formado por quarks y otro nombre que ahorita lo investigamos, pero también el electrón dentro de esos quarks tiene energía positiva y negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vuelve a corroborar la parte del principio de género de masculino-femenino. Se dice que en la parte del electrón, que es la parte negativa, se siente atraída hacia la parte del protón, que es la parte positiva. Vamos a cambiar desde ahorita la parte negativa, ya que eso nos puede traer, pues en nuestra psique, ¿sabes? Puede estar la parte negativa como algo malo.
Entonces se dice que se llama cátodo o simplemente energía femenina, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque de negativo no tiene nada. De hecho, lo interesante es que la energía femenina es donde ocurre todo. Realmente la energía femenina es en el espacio donde realmente se puede crear. Y la energía masculina es esa energía que da esa directriz, que manda esa energía, pero es mucho más estática. Lo vamos a ver un poquito adelante, por favor. Entonces, nada más para dejarlo, la parte negativa es femenino, la parte positiva es masculino, y así lo vamos a llamar energía femenina y energía masculina. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Entonces, lo que habla el polo negativo se manifiesta en la generación y producción de energías nuevas. ¿Qué quiere decir esto? En la energía femenina se manifiesta toda la parte de las energías nuevas. Las partículas femeninas vibran más intensamente bajo la influencia de energía masculina, poder magnético. Más adelante veremos la parte del poder magnético, manténlo nada más en su mente. Ahora, ¿cuál es el papel de cada una? El papel del principio masculino es dirigir cierta energía inherente hacia el principio femenino, poniendo así en actividad el proceso creador. Y el principio femenino es el único que ejecuta siempre el activo creador en todos los planos. ¿Qué pueden entender de esto? ¿Alguien que me diga? ¿Qué le dice esta parte que juega el papel del principio masculino y del femenino? Rosy. Bueno, lo femenino tiene que ver con la materia, con la prakriti, que es, recordemos que la materia no es materia, porque primero fue sustancia. Y antes de ser sustancia, pues es una fuerza que es la fuerza creadora. Que, bueno, no es exactamente creadora, porque la creación ya es simplemente la parte femenina es todo lo que tiene que ver con los vehículos del universo. Y la parte masculina viene siendo el espíritu y la mente y la conciencia que va a activar a través del Kohat se va a hacer la unión de espíritu y materia. Entonces el femenino obviamente se va a encargar de toda la creación de todos los vehículos, absolutamente de todos. Y el espíritu es lo que va a reanimar y va a traer el pensamiento divino para que esos vehículos funcionen en todos, desde un átomo hasta una estrella. Siempre esas dos fuerzas siempre van a ir unidas. Siempre. Okay. Entonces, ¿tú me estás diciendo que la parte masculina es quien da la vida a la parte femenina? No, en realidad quien va a activar la conciencia. Okay. Y el Kohat es quien es el eslabón que une a ambos, a espíritu y materia. Pero el espíritu y la conciencia y todo lo que es la vibración mental va a activar siempre a todo lo que son los vehículos. Un vehículo no puede funcionar si no tiene espíritu y el espíritu no se puede manifestar si no hay materia. Entonces, ambas partes de diferentes polos, siempre, como te decía, están unidas, pero están separadas. Pero siempre son parte de lo uno. Okay. Siempre tiene que estar, desde un átomo hasta las partículas subatómicas, siempre va a esa fuerza de conexión, pero una va a traer la energía espiritual y la otra va a ser el vehículo de la manifestación. Ok, pues ya. Muy bien, exactamente, bueno, es correcto, entonces la parte de activar, ¿no? La parte masculina es quien activa, es quien pone en movimiento, y la parte femenina es donde se crea y donde se manifiesta, eso estoy entendiendo, ¿no? ¿Rosy? Es correcto. Por favor, Peter. Bueno, sí, lo que dijo también Rosy, cada principio es incapaz de operar sin el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos se necesitan mutuamente, ¿no? Existen, sí, pero para poder operar se necesita uno del otro, que es muy diferente. El electrón existe por sí solo, el protón también, pero solamente hasta que se juntan se crea un átomo, y eso es lo que veíamos en un principio, lo de crear. Es muy diferente. En ese momento, cuando se juntan estos dos géneros, masculino y femenino, es cuando se da la creación, ¿no? Dime. O sea que son complementarios. Es correcto. Y es que son dos aspectos de la misma fuente. Gracias. No, pues ya, muchachos. Muy participativo. Sí, andan con todo. Pues es que nos Ahora vamos a una parte que a mí me encanta, mis favoritas, que es el género mental, ¿no? Entonces vamos a entrar a tratar de explicar este principio desde la parte mental. Entonces, ¿qué nos dice el género mental? ¿Han escuchado la parte de dualidad mental?
Siempre hay una dualidad, ¿no? También lo que comentaba Peter hace rato. Entonces, aquí nos dice, hemos escuchado grandes filósofos, psicólogos, científicos, que nos hablan de la mente objetiva, subjetiva, consciente y subconsciente, voluntaria e involuntaria, activa y pasiva, pero cada una de ellas hace alusión a una dualidad mental, siempre, no el consciente y el inconsciente. Dice en el Kybalion que el estudioso de las leyes herméticas no se resiste a soltar una pequeña sonrisa cuando escucha a estos eruditos defender que ellos han encontrado la verdad, ¿no? Ya que si lo aborda desde la parte del principio de género, pues realmente están simplemente de alguna forma expresándolo en la parte mental, ¿no? Vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan de la parte femenino-masculino? Entonces, género masculino es la mente objetiva, consciente, voluntaria y activa. Y vamos a tomar como la parte de femenino a la mente subjetiva, subconsciente, involuntaria y pasiva. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, por favor, Peter. Entonces, ¿qué pasa? Una vez teniendo consciente que la parte masculina es la parte consciente, así lo quieren llamar los psicólogos, y utilizamos esta nomenclatura simplemente para traerlo hacia lo que estamos mucho más acostumbrados, que es consciente e inconsciente, ¿no? Tomando eso es la parte masculina y la parte consciente, la parte femenina y la parte inconsciente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú de momento tienes un poco de reflexión e introspección? Parecería que la palabra yo soy, ¿sí?, sea la respuesta a todo, ¿no? Simplemente hay un momento en que llegas y pues es que ¿quién eres? Yo soy. Y lo vimos con Edgar, yo soy el que soy. Yo soy el que yo soy, ¿no? Entonces, de hecho vamos a hacer un ejercicio. Quiero que repitan, yo soy, para fuerte, repitan. 1, 2, 3. Yo soy. ¿Otra vez? Yo soy. Última. Yo soy. ¿Sienten algo? Sí. Se siente. ¿Sí pueden percibirlo? ¿Se sienten cuando dicen yo soy? Lo sienten, se siente algo, ¿no? Y este sentir parecería, como comentan, que ya encontré, pues, la panacea, ya encontré la respuesta, soy un iluminado. Pues se dice que si todavía te metes un poco más a meditarlo, encuentras una diferencia en el yo soy. Y es un yo y un mí, por favor. Entonces, al parecer, en esta parte de dualidad mental, tenemos un yo y un mí. Dice que este par mental difiere en características y naturaleza, arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. ¿Qué quiere decir esto? Que si comprendemos esta parte, mucha problemática que tienen los psicólogos para resolver, podrías llegarlo a entender con el principio de género. ¿Por qué? Porque el mí generalmente se confunde con el yo. ¿Qué es el mí? ¿Qué es el mí? ¿Qué se imagina que es el mí? Yo considero que se está confundiendo ahí con el ser y el tener. En cuanto a las cosas materiales, e incluso logros, siempre hacia el mí, hacia afuera, hacia el tener. Y el yo es el ser. Ok, ¿es decir algo? Bueno, ¿quién? La liberación Porque el mí era positivo, ¿no? Ok, interesante. Ok. Por ejemplo, el mí, bueno, desde el punto de vista del gnosticismo antiguo, el mí y el yo es él, pero no ego del sinónimo del alma que maneja nuestra parte. El ego es el ego humano y que es terrible. Ellos utilizaban lo que es la esencia divina, jamás hablaban del yo, porque el yo siempre lo relacionaban con el ego. Y el ego es algo a lo que se tiene que vencer, a lo que se tiene que transformar, ¿no? Entonces, pero aquí, bueno, obviamente lo vemos como dice Ale, y es lo que es posesión, claro. Inclusive es el arquetipo posesivo, ¿no? Y el yo, bueno, pues se refiere al yo superior, ¿no? Ok, interesante. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes piensan? ¿Piensan? Pues, Creemos que ¿Sí? ¿Puedes observar tus pensamientos? ¿Te escuchas pensando? ¿Te observas pensando? Sí. Entonces, ¿quién eres? ¿El que piensa o el que observa el pensamiento?
Igual. ¿Eres las dos? Eres las dos. ¿Sí? ¿Puede ser las dos? Eres el actor y eres el director de tu obra teatral. Por consiguiente, estás inconscientemente, estás observando. Ok. Entonces, yo tengo un pensamiento, ¿no?, en mi cabeza, pero puedo observar el pensamiento. Entonces, ¿soy ese pensamiento o soy el que está observando el pensamiento? Eres el observador. Interesante. Desde tu totalidad, eres el yo que está solo observando. Y desde tu personalidad, eres el mí que pretendes ser. Pero entonces, ¿quién eres? Eres, obviamente, la totalidad observante a través de tu individualidad de vibración. Ok. Sin embargo, todo el mundo cree ser el mí. Correcto. Y entonces estás en la situación yoísta de ego, donde dices mi cuerpo, mi mente, mi casa, mi carro, etc. Ok. ¿Vas a decir algo? Es que también, yo pienso que también somos lo que pensamos. A lo mejor no las figuritas, ¿no? Pero si estamos pensando en amor, en ese momento somos famosos. Estamos pensando en pelear, en ese momento somos esa energía negativa. Ok, pero, pero entonces... Pero si estamos conscientes, en ese momento somos el testigo. Si no estamos conscientes, entonces está más predominante la parte del pensamiento. Ok. Ahora, ¿es lo mismo ser que experimentar? Porque tú dices, cuando pienso que soy amor, cuando no pienso que soy amor, ¿dejé de ser amor? ¿O simplemente no lo estoy experimentando? Simplemente no lo estoy experimentando en este momento. Entonces, ¿es diferente ser que experimentar? Perdón, ¿puede ser? Sí. ¿Experimentar no es parte de ser? Yo pienso que sí, porque ser es una totalidad y el experimentar es una parte de esa totalidad. Ok. ¿Vas a decir algo, Peter? Es que son dos matices de la misma situación o de la misma cosa. Si tú desde la totalidad sabes que eres el amor, es diferente a desde tu individualidad de conciencia tener una experiencia relacionada con el amor. O sea, son dos puntos de vista diferentes de lo mismo que te llevan a lo mismo, pero al mismo tiempo es la gran retroalimentación, porque sabes que tú eres eso y porque en ese momento algo en la cuestión de personalidad y de sociedad te dice que estás experimentando el amor. Entonces son dos complementarios. Es saber que lo eres y posteriormente ejercer la situación de que en este plano, en este mundo, sepas que verdaderamente lo eres. Está padre, ¿no? Sí. Es que parece complejo, pero es bien simple. A eso voy, a lo que voy es, las preguntas son para eso, porque para poder continuar necesitamos primero estar en ese contexto de cuestionar, de ponerlo no en duda, pero preguntarlo, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha leído El Poder de la Hora? ¿Lo ha escuchado? El Poder de la Hora, Eckhart Tolle. Bueno, si tienen oportunidad, se lo recomiendo mucho. Creo yo que Eckhart Tolle plantea y explica muy bien este principio. Él no lo deja como principio masculino y femenino, pero dentro de todo lo que él te explica, que ahorita vamos a ver, creo que él plantea y explica a detalle este principio de la parte por lo menos de género mental, porque él habla de esta parte del observador, ¿no? De ser el observador, que aquí vendría siendo el yo. El yo, ahorita lo vamos a unir, es esta presencia, este observador. Entonces vamos, lo que ya nos dijo Peter. Entonces el ser humano piensa en sí mismo, lo que decía, en su aspecto de mí o me, como si estuviera compuesto por ciertos sentimientos, agrados, gustos, disgustos, hábitos, lazos especiales, características, todo lo que conforma su personalidad, el concepto que tiene él mismo y el concepto que tienen los demás de sí. ¿Sí? Porque muchas veces también estamos creados por el concepto que tiene Edgar de mí o Peter. Y entonces y si nos vamos a la parte psicológica, pues los más fuertes es papá y mamá, ¿no?
abuelos, tíos, maestros, se generan un concepto y todo eso va haciendo que va a crear una personalidad. Y como comentaban, si no lo cuestionamos, lo confundimos ¿con qué? Pues con el mí. Entonces creo que soy todo esto. Creo que soy mis sentimientos, creo que soy mis arrebatos. Creo. ¿Y qué pasa? No desarrollo mi yo, no soy consciente, que es la parte de la conciencia. ¿Recuerdan? ¿Qué es el yo? Conciencia. El mí, la parte inconsciente. ¿Se necesitan? Sí. Pero hay que ser conscientes de poder diferenciar cada uno de ellos. Una situación aquí que me puedo dar cuenta es que todo esto está sujeto ¿a qué? A otros principios. ¿Cuál es? El de ritmo y el de polaridad. Lo que es. Todo esto que no es, siempre está sujeto a perecer. Lo real no muere, lo real ya es. Todo lo irreal muere. Todo lo real se acaba, que es el principio. Y esto estamos hablando de personas, pues, un poco avanzadas, entre comillas, porque hay casos que su mí ni siquiera se identifica con esto, ni siquiera llega a los sentimientos. Su mí es lo más básico, que es el apetito físico, el cuerpo, apariencia personal. Viven allí. No pueden imaginarse la vida sin esta parte física. O sea, habemos personas en el mí que ni siquiera llegamos a sentir que soy mis gustos, ¿no? Que soy mi amor, mi sentimiento. No, hay personas que de verdad están en la parte de simplemente la parte física y se acabó. En el libro hace una alusión muy interesante de la parte de la vestimenta. Hay personas que se quitan su vestimenta y pierden su identidad. No saben quiénes son. ¿Es por qué? Porque están en el mí, viven allí. No hay una forma, están muy lejos de estar conscientes de esta parte del yo. ¿Ok? ¿Más o menos? Sí. ¿Peter, quieres comentar algo? Sí, ahí habría que comentar que son personas sumergidas en la materialidad. Es correcto. De esta realidad de conciencia, y en ese momento, pues verdaderamente, si no tienen lo último de lo último, a lo mejor porque siempre tuvieron los recursos en charola de plata, y simplemente pues ellos creen tener el mundo a sus pies por el hecho de tener verdaderamente una situación de poder adquisitivo muy grande. Mas sin embargo, pierden absolutamente todo, y es en donde desde ese cero o dan el brinco o se suicidan. Se suicidan por el hecho de que creen que ya han perdido todo, creen que ya no vale la pena su existencia, y entonces terminan con la misma. El caso dijéramos que interesante es cuando se empiezan a preguntar pues qué hay sobre las situaciones existenciales del mundo, y tal cual el ejemplo de Siddhartha Gautama el Buda, que teniéndolo todo, deja absolutamente todo para buscar el porqué del sufrimiento, y en ese porqué del sufrimiento emprende un viaje épico. Correcto. En donde él pues termina siendo uno de los guías espirituales más grandes de este universo y de este plano de existencia. Ok. ¿Puedes contar algo, Rosy? Ya. No, es que me quedé pensando en que es muy interesante lo que mencionas, de que lo de abajo, que pertenece a la personalidad, al vehículo de los deseos, es el mí, y que obviamente que ese desaparece. En realidad es un vehículo también, pero parte de la evolución de la gente que necesita eso, porque está en ese plano, o sea, en su grado, en su escala, tiene que estar ahí hasta que viva, porque acuérdate que karma es tan perfecto que te da la enseñanza en cada instante, y si no la ves, no le queda otra que enseñarte con dolor. Entonces, lamentablemente así es, y cuando ese vehículo ya no sirve, que fue para que lo vanagloriaran y lo cargaran los poderes y todo, muere y queda lo otro, va a ocupar otro, hasta que alcance más perfección. Es correcto. Y aquí vamos a ver cómo es que podemos funcionar con el mí, con el yo, que eso es lo ideal, ¿no? Que saquemos el provecho de las dos, porque recuerden, ¿existen por sí solas? Sí. ¿Cómo se crea? ¿Cómo podemos concebir? Cuando las unimos, ¿no? Entonces, por favor. ¿Qué? Así. Nada más.
entonces, ¿cómo darnos cuenta del mí y del yo? El yo quiere, el mí crea. ¿Qué les suena eso? El yo quiere y el mí crea. Yo lo contaría al revés. Yo pensé que el mí quería y yo creo. Interesante. ¿Alguien más? Bueno, yo pensaría que el yo pues es lo que quiere, quiere ser él, quiere manifestarse él, y el mí, pues es esa personalidad que a cada instante está desde quiero mi teléfono, quiero mi laptop, quiero mi, y entonces está constantemente creando las cosas. Ok. Mi joven. Ok, interesante. Pues, sí y no. Es correcto. Es mucho más simple, creo yo. Es correcto. Entonces, cuando decimos que el yo quiere, es lo que decía Rosy hace rato. Es esta parte del yo, es este espíritu, es esta voluntad, es esta presencia. El yo es la voluntad, es la parte masculina. En el mí es la parte que recibe, el yo es la parte de dar expresiones y el mío es recibir expresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo voluntad, ¿qué va a pasar con mi mí? Va a estar a expensas de los otros yos que sí han manejado su voluntad. Y ahí viene la parte de sugestión, hipnosis, manipulación. Por eso es tan importante tener desarrollado el yo. Porque el yo es esta fuerza, esta voluntad. Si yo no tengo un yo fuerte, no tengo una voluntad, ¿qué pasa con el mí por sí solo? Es imaginación, es creatividad, pero no mía, tuya, o de la tele, o de quien manipule. Entonces en mi mente, en mi mí, ¿qué va a existir? Lo que la demás gente quiera que exista. ¿Por qué? Porque tiene desarrollado un yo. Al momento de desarrollar el yo, entonces tengo voluntad. Entonces espérame, ahora sí me conecto y creo, quiero, y entonces ahora sí utilizo mi mí, que es toda esta maravillosa mente que tenemos para crear. Sabemos que la mente es muy poderosa, pero una mente sin control, sin un yo desarrollado, pues es como una barca en mitad del océano, no llevas timón. Tienes un gran barco para crear, sin capitán. Creas por crear, y entonces si no eres consciente, pues creas cosas que a lo mejor no quieres, ¿no? Que ya entramos en cuestiones de en qué te enfocas, en qué experimento. ¿Por qué? Porque no tengo esa conciencia. ¿En dónde estoy viviendo? En la parte femenina, que es el inconsciente. Y aquí no es nada, o sea, aquí no es que masculino y femenino sea bueno o malo. Es ¿quién puede generar vida? ¿La mujer o el hombre? ¿Dónde se desarrolla el bebé? La mujer. Ahora, ¿quién pone esta parte de la semilla? Esa chispa, ese espíritu, esa chispa. El hombre. Y juntos, con este masculino y femenino, se crea. Y se concibe. Y este es simplemente otro de los aspectos que nos demuestran este principio de masculino y femenino. Con la mente pasa igual. Donde se pueden crear las cosas es en la parte femenina. Ahora sí que lo masculino está mucho más, él nada más tiene la voluntad. Nada más, ¿verdad? Y el femenino, ahí es donde ocurre la magia. En la parte femenina es donde ocurre toda la magia, todo lo que imaginamos, todo lo que creamos, todo ocurre en la parte femenina. Pero si yo no desarrollo mi parte masculina, voy a estar a merced de lo que quieran crear los demás. Y esa es la importancia de tener desarrollado los dos siempre. ¿Y cómo se desarrolla esa parte? Con presencia. Conciencia. Exactamente. ¿Qué pasa? Es esta parte lo que hace Edgar al principio. ¿Qué hace Edgar cuando estamos meditando? Mantente presente aquí y ahora. Respiración. Siente tus pómulos, tu lengua. En ese momento, la parte femenina, mira, está descansando un poco. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Estás presente. Si no, vives en tu subconsciente. Todo el tiempo estamos pensando. ¿Y cuando te detienes a respirar? A sentir. A ver. Cuando estás presente hasta parece que los colores cambian. Son mucho más nítidos. Los olores. Eso es presencia. Y recordemos que ¿qué es el yo? La conciencia, la presencia. Entonces,
Cuando tú te haces presente, te traes el momento presente en aquí y ahora, estás desarrollando esa voluntad. ¿Por qué? Porque es lo que dice la meditación, estás aplacando la mente. No, como dice Edgar, no enjuicias, porque la meditación muchas veces es que ya, no, observas tu pensamiento, lo ves pasar, traes una canción en la cabeza, constante, constante, no te peleas con cortarla, obsérvala. Simplemente ese fue el observador, te observas la canción que estás pensando. Y de momento te da tu respiración. Y entonces la meditación, ahora sí, también tiene ahora otro propósito, que es esta parte de generar conciencia. Si generas conciencia y tienes control, generas un yo presente. Generas la voluntad. Y entonces ya de esa forma voy quitando estar a merced de las otras mentes. ¿Qué pasa con un actor? Con un actor tiene bien desarrollado su yo, te hace sentir. Porque su yo es su voluntad. Esta parte es lo que estoy sintiendo. Y entonces el público, ¿quién recibe? ¿Mi yo? No, recibe mi mí. Mi mente, mis emociones, toda esta parte de aquí es quien recibe. Pero ¿qué es lo que está recibiendo? La energía del yo, del actor. Los oradores es lo mismo. Un buen orador, con su yo desarrollado, impacta. Porque ¿quién está recibiendo la información? El mí de ustedes. Sí, está tu yo. Si lo tengo desarrollado, sí. Si no, no. Si no tengo desarrollado mi yo, no impacto. No es la misma fuerza. Ahora, ¿qué les ayuda a su yo? No me compran todo. Si ustedes desarrollan su yo y yo tengo mi yo desarrollado, me lo van a comprar todo. ¿Por qué? Porque es su gestión. Porque estoy entrando, ustedes no lo reciben. Ahora, si ustedes desarrollan su yo, no tan fácilmente van a comprar todo lo que la persona que esté enfrente les va a decir. Lo que decía Edgar, cuestiónenlo, pregúntense. Esta es la información, este es hasta donde yo alcanzo a verlo. Se los comparto hoy. Pero puede que ahí sentados digan, espérame, te estás quedando corto. Ah, bueno, entonces para eso estamos aquí, ¿no? O sea, para ir más allá, ¿no? Entonces, planteamos las bases y entonces juntos vamos a generar el siguiente paso. Me recordaste al Merolico que se hizo rico vendiendo la cura para todos los males. Ajá, ¿sí? Con un yo desarrollado, es correcto. Un frasquito, y diciéndote, venga, señora, señor, me vamos a vender. Es correcto, así es. Así es. Dime. Aquí tres cosas, ¿no? Sí. Esto que dice que yo desarrollo, pero también debe haber un equilibrio que a veces tiene que predominar más yo y a veces es necesario que tu mí se abra, porque de una forma el mí va a alimentar tu yo. Lo que pasa es que el yo es presencia, el yo es conciencia. De hecho, ahorita lo voy a explicar. Voy a complementar a todas las dudas. Entonces, el yo, realmente el yo no está pensando, el yo observa, el yo es presencia, todo el pensamiento ocurre en el mí. Y el superior, además. Sí, es que el yo es la conciencia. Dime, Red. De hecho, recuerdo una parte en el Kybalión, de la causa y el ejemplo, de la importancia que es tener bien nutrido al yo, para no ser, tú como ser parte de la causa de otras personas, ¿no? Tú nada recibes el efecto. Entonces, la parte de estar bien educado en esa conciencia, para que no te dejes llevar como lo manejaba, ¿no? Como un barco sin timón, y que te des cuenta y no nada más, pues, te dejes llevar por los efectos de los demás, ¿no? Es correcto. Entonces, que tú seas la causa también en muchas situaciones. Así es. Y aquí lo importante es también, una vez que lo desarrolles, para qué lo usas. Porque sabemos que este conocimiento está, el conocimiento existe, y lo tienen las personas. ¿Para qué lo usan? Aquí la situación es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Entonces yo ya conozco esto que puedo tener influencia en las demás personas. ¿Para qué lo voy a usar? Y ahí ya va a depender porque cómo, o sea, de qué forma vas a utilizar esta parte que finalmente es un principio y que aplica a todos. Dime. Pero es que también el yo superior, que es mayúscula, nunca va a abusar de nadie. No va a abusar, al contrario. Es correcto. Soy consciente del yo, la presencia es, pero mi mí no. Ah, no, si el mí es bajo. No, el mí es bajo. Entonces, ¿qué pasa si yo desarrollo mi conciencia, mi presencia, pero mi personalidad, mi mí, pues está contaminada? Pues me puedo convertir en un mago oscuro, tranquilamente, y hacerle daño a millones de personas, sabiendo con conciencia lo que estoy haciendo.
sabiendo que va a haber un karma o va a haber un pavo, pero mientras pues yo soy multimillonario. Eso puede ser. ¿Me explico? También será más desarrollado que eres más desapegado y no atiendes a tus intereses, ¿no? Sino a lo más justo o a lo que debe de ser, más fríamente. Pero como decía, si está contaminado, pues es para mi beneficio, para Ok, sí. Tal vez aquí sí habría que comentar, ¿no? Un yo bien enfocado hacia la parte positiva y un yo hacia una parte un tanto seducida por el mí. No, lo que pasa es que como comentan, el yo es, o sea, el yo es presencia, es conciencia, el yo es la conexión. Entonces, el yo no puede ser malo, por así decirlo, entre comillas. Toda esta parte de la contaminación reside en el mí. ¿Ibas a comentar algo? Sí, es que el yo con mayúscula es el yo superior, es la chispa divina, Así es el es. absoluto, o sea, no puede hacerle daño a nadie, ni a sí mismo, obviamente. Y el yo interior es la base de la similitud. Sí, es parte de las tres, ¿cómo llaman las tres? La Trimurti. Eso. Si quieres, sigue y ahorita yo les explico. Ok, terminamos. Entonces, yo finalmente, ya que terminamos, es la parte de la sugestión, manipulación que hablamos, y me gustó mucho esto que dice, no es la mayoría de los hombres simple sombra o eco de los que tienen una mente o voluntad más fuerte que la suya. Lo que experimentas, lo que vives, lo que crees que eres, no es simplemente lo que ya otros hombres, otras personas, otros seres humanos dijeron cómo tenían que ser el mundo. O mujeres, ¿no? Sí, o mujeres, dímelo. También somos nosotros mismos. En vidas anteriores hemos dejado esa vibración de la luz astral. Y hoy día, cuando dicen, bueno, ¿por qué hay guerra, no? ¿Por qué tú creaste la guerra? Dices, ¿cómo? ¿Por qué no? Pues porque todas esas ideas se han ido terminado de millones de años. Así es. Y han quedado en la luz astral. Y cuando hay un gobernante con mente flaca, es el primero que absorbe toda esa maldad para que sea necesaria. Pero todo eso es porque nosotros hemos participado en eso. Entonces, de lo que comentas, de que somos del eco de los que tienen, también de nosotros hemos participado. Entonces, cuando te haces más consciente es cuando tienes que limitar, porque sabes que la responsabilidad, como tú decías, de lo del poder, ¿no? Tener un poder y implica un enorme responsabilidad. Es correcto. ¿Para qué En lo todos los utilizas? niveles. No, claro, ¿para qué lo utilizas? Aquí hay la parte interesante, ¿no? Y bueno, lo que ya hablamos es la parte de masas, rebaños de carneros, no originan ideas propias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo no tengo un yo, mi mí simplemente va a estar repitiendo ideas de los demás. Es un loop interminable y si volteamos a ver, pues no es más sano, ¿no? A veces el loop de la sociedad es bastante tóxico y en cuestión de las noticias, el loop es como algo interminable, un círculo, se repite, loop. Ajá. ¿De dónde viene? Es un término en inglés que es como loop, repetición. L-O-P. L-O-O-P. Ajá, loop. Ajá, es como. Sí, es una repetición. Siempre. Entonces, es correcto. ¿Eh? ¿Como cíclico? Gracias, esa es la palabra. Es correcto. Muchas gracias. Es como lo que puso Mitzi ahorita, o sea, puso un loop que se repite constantemente la misma canción. La canción. Así los pensamientos. Si no genero ideas propias, pues nada más estoy recurriendo una y otra vez, y es cuando de momento dices, oye, ¿por qué parece que mi vida es constantemente la misma? ¿No? Y aquí hay una parte importante, quiero agregar en cuestión de, hay gente que vive una vez 10 años, y hay personas que viven 10 años una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? A veces nos vamos con personas que son mucho más grandes que nosotros y creemos que tienen la respuesta. Pero espérame, si tiene 10, 20 años más de experiencia que yo, no quiere decir que sean 10 o 20 años con más experiencia, con cosas diferentes. Puede ser 10 años viviendo exactamente lo mismo. Entonces, eso también es como esta parte del loop, ¿no? Y ya para terminar, personas magnéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando conocemos a alguien que realmente a veces parece que nos atrae, que nos jala, que es un yo desarrollado. ¿Por qué? Porque recordemos que el electrón gira alrededor de ¿quién? De la parte masculina, del protón. Se siente atraído. Entonces nuestra parte femenina se siente atraída a un yo desarrollado. Por eso existen las personas magnéticas. Cuando una persona tiene un yo desarrollado, pues nuestra parte mí se siente atraída hacia esta persona. Sí.
¿A qué yo te refieres? ¿A qué yo me refiero? A la parte de conciencia, pero la parte de conciencia sí. ¿Cómo lo ves tú el yo? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, esta parte de... Sí, te atrae por esa... Porque lo tienes desarrollado esta parte de conciencia, esta parte de voluntad. ¿Sí estamos en el mismo canal? ¿Sí? ¿Dudas? Para que se resuelva Edgar. Ya, amigo, yo ya digo que sabía, toca. El trabajo sucio. Ya, lo difícil toca a ti, amigo. El trabajo es sucio, ¿no? Pues ya, entonces, ahorita los dejo ya con mi compañero Edgar. Y ya, pues gracias. Está muy bueno, pero... No, muchísimo. Porque te metes en cuestiones de la mente y la mente no se puede comprender a sí misma. Sí, lo que decíamos. Ajá, tiene un principio y un fin. Edgar, ¿te acuerdas que hace 8 días les dije que les iba a traer algo para compartir? Se me olvidó. No te preocupes. Ok, bueno. No te preocupes. Era de Blavatsky, ¿verdad? Sí, recuérdame. Yo dije a él que me recuerde, que me recuerde, que me recuerde. Bueno, pues como... Gracias, Rosy. Sí, no te preocupes. Sin falta lo traigo. Pero bueno, como se darán cuenta, no es lo mismo, ya lo habrá experimentado Luis, no es lo mismo leerlo que tratar de explicarlo a las personas. A lo mejor tú sí, de alguna manera, tienes muchas ideas, realmente captaste muchas cosas, pero lo difícil es compartirlo. Decía Confucio, no sé si era Platón, bueno, uno de estos dos, que fácil es conocer a Dios, pero difícil es darlo a conocer a los demás. Es lo mismo, es difícil penetrar en estas enseñanzas y todavía más difícil es tratar de compartirlo y ponerlo en un lenguaje de alguna manera un poco sencillo para que todos lo entiendan, ¿no? Entonces, bueno, voy a complementar todo lo que dijo Luis, que la verdad lo hizo bastante bien y tiene bastante manejo del público. Se le da o tiene la facilidad, ¿no?, de compartir la enseñanza. Entonces vamos a poner todos atención a este video. Bueno, si quieres darle play, Peter. No sé, espero que se escuche bien. ¿Sí hay sonido? ¿Qué tiene? Está bien. Está en mute. Vamos a ver si lo puedo subir desde la computadora. Creo que no, porque tiene ese cable de... El HD, pero se debería de escuchar aquí precisamente. Vamos a ver. Pero desde la computadora, ¿no? Con razón. Ponle regresa. Ahí está. Ya, no hay problema. ¿Sí? Bueno, ¿ya han visto algunos esta película? Es El Príncipe de Egipto. Bueno, entonces vamos a poner todos atención para que escuchemos. Solo esto faltaba. Heme aquí. Quítate los sandalias de los pies, porque estás pisando tierra santa.
eres tú. Yo soy el que soy. No entiendo. Dios de tus antepasados, el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. El hijo de mi madre Jacob. Es lo que quieres de mí. He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto y he escuchado su llanto. Así que he venido para romper las cadenas que lo atan y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra donde mana la leche y la miel. Ante el faraón, mi boca será la tuya. ¿La mía? ¿Quién soy yo para ser su guía? No me creerán, ni siquiera escucharán. Yo te diré lo que debes decir. ¡Libera a tu pueblo ahora! Pero fui su enemigo. Fue un príncipe de Egipto, fue un hijo el hombre que asesinó a sus hijos. No puedo ser tu mensajero. ¿Cómo puedo hablar a esas personas? ¿Quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace que uno vea y que el otro sea ciego o sordo? ¡No soy yo! ¡Vete ya! Moisés, yo estaré contigo cuando vayas con el rey de Egipto. Es posible que Faraón lo escuche. Moisés, por eso yo extenderé mi mano y azotaré a Egipto con toda mi ira. Y verás tú lo que tienes en la mano, Moisés. Con él, tú harás mis milagros. Yo estaré contigo, Moisés. 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 Y hay una presentación ahí que es de polaridad. Creo que ya está abierta, ¿eh, Peter? No me pasa sobre PowerPoint. No está abierto. Principio de género. Ok. Bueno, a mí nada más me quedó duda de algo. Cuando hablamos del mí, ¿qué tenía que ver la novia de Mickey Mouse con todo eso? Porque muchas veces dijiste de Mimi, ¿no? No, es cierto. Era un chiste tonto, ¿no? Bueno, ¿ya habían visto esa película del Príncipe de Egipto? ¿Alguien la ha visto? Bueno, acuérdense que la clase pasada hablamos del principio de correspondencia, que para entender el esoterismo y las cosas esotéricas hay que usar las leyes de analogía, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, y la Biblia también se lee de la misma manera. De hecho es toda una clase esa es el Éxodo, sí, el Éxodo, donde habla de la vida de Moisés y la liberación de Egipto y demás. ¿Qué representa Egipto? Representa la personalidad. Faraón representa la personalidad, el famoso mí, el mí. Moisés representa el yo soy, el espíritu, el ser. Cuando empezamos y aprendemos a usar lo que es el yo soy, realmente les puedo decir que ya están usando la magia más elevada que existe sobre la faz de la tierra, cuando lo empiezan a usar conscientemente. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Él asciende sobre el monte también representa elevarse sobre los pensamientos, elevarse sobre una montaña. Él se eleva sobre los pensamientos y entra de alguna manera con una meditación. Se encuentra con su verdadero ser, que es el yo soy. Le pregunta, ¿quién eres?
o si voy, inclusive en la Biblia, si voy con el pueblo de los hebreos y me preguntan quién me ha mandado, les dirás, yo soy ese que te ha enviado. Ese es el nombre con el que se me recordará por los siglos de los siglos. Ajá. Entonces, bueno, en esta parte de la película le dice que él azotará a Egipto con toda su ira y lo liberará, que ha escuchado la opresión de su pueblo, lo quiere liberar de las cadenas. ¿Qué es lo que viene representando esto? La personalidad, el ser, ese yo soy, escucha constantemente las limitaciones de la parte de la personalidad, de la mente, de las carencias, de la falta de salud, de todo esto, etcétera, etcétera. ¿Por qué se da esto? Porque uno no vive en comunión con este yo soy, o no se da cuenta de que es el yo soy, sino constantemente estás identificándote con el mí. Entonces, Luis les hace una pregunta interesante del ¿qué eres? ¿Realmente piensas? ¿Eres lo que piensas o eres el que observa el que piensa? Eso es una pregunta muy profunda porque llega un punto de su meditación en el que se dan cuenta, de ver la meditación que hacemos al inicio, que se dan cuenta de su cuerpo, de su respiración, etcétera, etcétera. Ahí ustedes están siendo conscientes y de alguna manera yo estoy siendo la fuerza masculina y ustedes son la fuerza femenina porque están en un estado de pasividad, pero al mismo tiempo comienzan a activar su fuerza masculina porque se empiezan a dar cuenta de sus pensamientos, de sus sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, en este proceso, cuando realizan este tipo de meditación por su cuenta propia y con constancia, hay un punto en el que ven que hay un observador silencioso. Hay algo que observa, no saben qué es, pero está observando los pensamientos. Y te das cuenta de que estás observando. Y dices, ¿qué es esto que va todavía más allá del pensamiento? Porque si yo estoy pensando y estoy observando el pensamiento, ¿quién es el que observa el pensamiento? ¿O qué es lo que observa eso? Entonces, de alguna manera podemos decir que es el yo soy. Y ahí te estás dando cuenta, es como un contacto realmente con eso que es el ser. Que te estás dando cuenta que hay un observador, que eres tú, y que lo demás está como ajeno a ti, tus pensamientos, tus emociones, etc. El cuerpo mismo. ¿Ok? Entonces es muy complejo todo esto, pero al mismo tiempo es muy sencillo, ¿no? Dice el principio de género. El género está en todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Siguiente. Ok, bueno, ahí yo puse un hombre y una mujer. Entonces, para entender este principio tenemos que usar la analogía o la correspondencia. Siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dos personas se juntan, se aman y demás, digo, puede que te hayas juntado con un Brian, perdón por los que se llaman Brian aquí, o un Kevin, y bueno, o sea, se ha implementado mucho el término de que es anglosajón el nombre, ¿no? Y últimamente se emplea con la persona que no es responsable con sus situaciones, ¿no? Pero pues no tiene nada que ver. En fin, solo era para poner el lenguaje bajo, ¿no? Atrás. Entonces te puedes juntar con una persona, nace, ahora sí que pues hay un bebé de por medio, siguiente, pero aquí está lo interesante, la fuerza femenina es la que crea, ajá, en el sentido de que ahí se gestiona la creación, ahí surge, el principio masculino viene siendo el hombre, ajá, que es el que da la directriz, es el que moldea de alguna manera, ¿no? Inclusive en la relación sexual. Además, pues que hay sus excepciones, ¿no? Existe también esta parte activa y pasiva, ya saben, ¿no? Pero es muy interesante que lo vean desde el plano físico para que lo entiendan en la parte espiritual. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Entonces, ¿qué vendría siendo el vientre materno en lo que es las cuestiones del cosmos y el universo? Pues simplemente es el universo. La materia, todo esto que ven ustedes aquí, es la parte femenina. La mesa, la silla, sus cuerpos, todo eso es la parte femenina, es donde se germinó la parte activa de la voluntad. Ajá, siguiente por favor, Peter. Entonces, ¿qué dice el fiat cósmico dentro de la Biblia, por ejemplo? Hágase la luz y la luz se hizo.
Esa parte de hágase la luz es la voluntad activa, el hecho de decir, hacer, pensar, actuar. Y la materia es la que amolda todo eso conforme al mandato cósmico. ¿Cómo podemos emplear este principio dentro de nuestra actividad diaria? Esa es la pregunta, ¿no? Hay que poner estas cosas tan complicadas y tan elevadas en los asuntos diarios de la vida, cotidianos, de una manera sencilla. El poder de la voluntad es tu fuerza creadora y la materia es obediente a las partes invisibles. Entonces de aquí ya se gestiona todo lo que es mentalismo, correspondencia, vibración, causa y efecto, polaridad, ritmo y género. Ajá. Entonces, este principio habla acerca simplemente de que somos creadores de nuestro propio mundo y universo. Y que la materia obedece a la voluntad del espíritu, o de la mente, por decirlo. Siguiente. Entonces, el universo es la parte femenina en sí. Hablaron del Fohat y hablaron del espíritu. El Fohat de alguna manera es como esa parte intermediaria, o podemos también llamarlo el Cristo, o el regulador de esa energía, donde se manifiesta la materia. Es lo mismo, vamos con el ejemplo del proyector. El proyector es la parte masculina, es la que da la directriz. La luz que está aquí, que pasa, es el Fohat. Este espacio es por donde ¿cómo se puede decir? Se pasan todas las moléculas de la luz, de la iluminación, para proyectar en esto que vendría siendo la materia o la parte femenina, y donde ustedes pueden ver la manifestación. Si a ustedes les falla o tienen aquí algo, como por ejemplo esto, pues su manifestación va a ser así. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer poco a poco y paulatinamente es empezar a reconocer el yo soy, y poco a poco su manifestación va a dar armonía. Entonces ustedes se preguntaban, bueno, es que el yo soy nunca va a generar nada negativo, ¿no? Nunca va a generar nada malo, etc. Y en efecto, ¿por qué? Porque el yo soy es armonía, el yo soy es amor. No es de que Dios, cuando hablamos de Dios, por ejemplo, se dice es que Dios es un Padre amoroso, sabio, con voluntad. No es de que eso que llamamos Dios sea amoroso. Es en sí mismo el amor, es en sí mismo la sabiduría, es en sí mismo la voluntad. Entonces, siguiente. Es esta parte de reconocer el yo soy y el mí. El yo soy es la parte masculina, activa. Vendría siendo lo que es, bueno, pues ¿cómo se le dice esto? La zarza ardiente que ven en la parte de Moisés. Y Moisés vendría siendo el mí. Entonces dice, ¿cómo voy a ir yo y hablarles si yo no sé nada? No, yo te diré lo que tienes que decir. Yo te diré cómo tienes que hacer. Toma el bastón que está en tus manos y con él harás mis milagros. Bueno, ya sabemos que estos los milagros no existen, ¿no? Sino son obediencias a leyes, fuerzas cósmicas que desconocemos. Es lo mismo. Cuando nosotros dejamos a un lado la personalidad y dejamos que el yo soy actúe, es la parte el mí es moldeable conforme al yo soy. Y por ende tienes que manifestar una voluntad, sabiduría, amor, pureza, perfección, salud, consagración, ciencia, suministro infinito, provisión ilimitada, libertad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estás reflejando, tú como parte del mí, estás reflejando la imagen del yo soy. Y el yo soy lo contiene todo. Es por eso que cuando hablamos de la oración en la clase pasada, llega un punto en el que uno ni siquiera tiene que pedir, porque uno es, y uno puede demandar, comanda, puede dirigir la energía, la vida misma, que es sustancia inteligente, es inteligencia misma. Entonces,
sucede esto, que comenzamos a creer que somos el mí, que somos las emociones, que somos los pensamientos que generamos, que somos lo que nos dice la nación, que somos lo que nos dicen las telenovelas, las películas, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y por eso, aquí entra un punto importante, el famoso nirvana o la aniquilación. Que la aniquilación no es otra cosa más que extinguir el mí o la personalidad para que el yo soy pueda actuar. Y ahí es cuando te hacen la pregunta, ¿quién eres realmente? Moisés le pregunta, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. Yo soy. No es una cosa de futuro, no es una cosa de pasado, no es que en un futuro tú vayas a ser amoroso o vayas a tener amor o que vayas a tener provisión. Tú eres en este momento. Y cuando vives constantemente con esa conciencia y le recuerdas a la personalidad que eres, entonces todo se empieza a manifestar en armonía. Ajá. Siguiente. A ver, siguiente. Ok, ya paso. Entonces tenemos el pensamiento imaginativo, como lo decía Luis, el pensamiento activo. Y aquí es cuando surgen todas estas personalidades magnéticas, personalidades que transforman el mundo y la conciencia global. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas vivimos en la conciencia femenina o en la fuerza femenina. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en esta parte imaginativa donde somos susceptibles a cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de depresión, cualquier tipo de tristeza, cualquier tipo de moda taruga, cualquier tipo de cuestión. Ajá. Entonces, somos susceptibles y no tenemos control ni voluntad propia, ni la tenemos desarrollada para realizar cualquier proyecto que tú quieras. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que enseña, por ejemplo, el Kybalión y las grandes enseñanzas de muchos adeptos? Bueno, de los adeptos y de esta gran fraternidad oculta. Bueno, ya no es oculta, ¿no? Ya está ahí oculta para los que no la quieren ver. Que el ser humano adquiera, grábense esta palabra, maestría. Maestría, ser maestro de tu propia energía y de tu propia vibración. Aquí ya nadie te va a ayudar, aquí no necesitas la ayuda quizás del gurú, del sacerdote, del pastor, ni siquiera de alguna fuerza cósmica, del arcángel Miguel, de algún maestro que se les llaman maestros ascendidos o adeptos. Tú no requieres de eso más que de tu yo soy. Porque cuando te des cuenta del yo soy, en el momento en el que tú haces una invocación, por ejemplo, digamos esta fuerza que se le conoce como el arcángel Miguel, y tú eres consciente de eso, esa fuerza actúa de inmediato. Al contrario, una persona que no tiene conciencia de esto y de la unidad, cree que repitiendo constantemente, Dios o alguna fuerza cósmica lo va a escuchar mejor. Porque no se siente en unidad con esa presencia universal. Por eso Jesús decía, no oren como lo hace en general del público, que repiten Padre Nuestro, o Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y en la escuela católica. Eso no lo hace. No, repiten. Y le pides algo al universo, a Dios y demás, y sienten que lo tienen que repetir muchas veces para que a eso Dios o esa fuerza los escuche y se les dé. Pero no dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo soy mi pastor, nada me faltará, o nada me puede faltar. ¿Por qué? Porque yo soy mi pastor, y por ende nada me puede faltar. Antes de que tú tengas una necesidad, ya se te dio. Y en el momento en que tú tienes un deseo de alguna cosa constructiva, y si es para tu bien, se te va a manifestar. Pero mientras tú no tengas esa conciencia, y esa es la verdadera oración, recordarle al mí que es el yo soy, y no identificarse constantemente con las cosas externas, de decir, te corrieron de un trabajo, se te acabó alguna situación ahí. Para esa persona, para el mí, eso era todo. Ese trabajo para el mí era todo. Y por ende pierde su identidad.
pierde su sentido de existencia. Y como su conciencia es limitada y está totalmente en el mí, se le acaba. Y de ahí no sale. Cuando tú reconoces, yo soy mi pastor, nada me puede faltar, toda la provisión viene de todos los medios. ¿Por qué? Porque el yo soy lo es todo. Y cuando uno tiene esa conciencia, se conecta con la infinita provisión. Y ahora ve por qué no hay necesidad ni siquiera de pedir. Es como co-crear. ¿Cómo que co-crear? Pues yo también soy parte de crear, de hacer las cosas. Exacto, eres. Y como es arriba, es abajo. Eso que llamamos Dios, o esa fuerza cósmica, o yo soy, para Abraham, el absoluto, como lo quieran llamar, nos dio una individualización. Y por ende, somos dioses en potencia. ¿Qué es lo que dice uno de los puntos de la sociedad teosófica? Que el ser humano, ¿cómo dice el tercer postulado? Desarrollar los poderes ocultos, latentes, en la humanidad. Cuando dice el hombre, creo. El hombre, pero... Sí. ¿Cuáles son esos poderes latentes? Ok, esos poderes latentes es todo lo que ves en el universo. La armonía, la paz. Tú tienes el poder y la capacidad de moldear, siguiente, tu mundo a tu manera y a tu forma de expresión. De que tú aprendas a usar la creación para que tú también crees. ¿Sí? Es lo mismo con el pintor. El pintor es el yo soy. La brocha, digamos, que es el Cristo, por decirlo así. O esta energía reguladora, el Cristo interno. Y esto es la personalidad o bien la materia. La voluntad, la mente activa, esto que le llamamos la luz astral vendría siendo como la brocha, y la manifestación ya vendría siendo la materia. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes son capaces de crear y de moldear su realidad a su manera y a su gusto. ¿Qué es lo que pasa? Que como no hemos desarrollado esta conciencia del yo soy, entonces otras voluntades más poderosas que la nuestra nos han dicho cómo tiene que ser nuestra vida. Y nos han implantado, o hemos ido con el inconsciente colectivo, tragándonos todas las tarugadas que nos han dicho y manifestando eso. Ya vi que su palabra favorita de Nietzsche es tarugo. Entonces, ¿qué son esos poderes latentes? Imagínate, si en ti vive la presencia de Dios, o aquello que llamamos Dios, ¿de qué no eres capaz? ¿Qué cosas no eres capaz de realizar? No va a tener límite hasta donde tu conciencia tenga límite. ¿Sí? Entonces, mientras más te vas dando cuenta que no eres la personalidad, más te vas dando cuenta que tienes el poder de realizar cualquier cosa que tú desees. Y que puedes usar este principio activo para moldear incluso la voluntad de otros. Y aquí surge una cuestión interesante, el hipnotismo, y que es el hijo bastardo del mesmerismo. El mesmerismo lo hizo el doctor Mesmer, Franz Mesmer, que habla acerca de cómo puede un hombre o una mujer o un transgénero moldear la personalidad de otro sin que se dé cuenta. Manipular, pero no de una manera negativa, sino que lo eleva. Es lo que hacía Jesús cuando se le acercaba y la gente era sanada, la gente sentía amor, la gente sentía paz. Eso es mesmerismo. La gente, sin que se dé cuenta, tú los elevas a nivel vibratorio. Ajá. Entonces, por ejemplo, el maestro Kuthumi, en una de sus cartas, le dice al señor Alfred Sinet: si yo quisiera, en menos de 24 horas tú estarías bajo mi control total
y tú no te darías cuenta. Y los pensamientos que tú generaras creerías que son tuyos, pero son míos. Entonces, ¿cómo saben ustedes que lo que tienen en la mente realmente es suyo? No, pues no es nuestro. Es la mente colectiva que ustedes o nosotros adoptamos y agarramos. Entonces, es que la miseria, es que los robos, es que los secuestros. Créanme que si ustedes no desarrollan esa voluntad, les va a pasar. Les va a pasar todo lo negativo, y les va a pasar todo lo que la gente está generando, y su mente va a ser como un bote de basura donde ahí agarra y avienta lo feo, ¿no? A ver, ¿cómo desechas eso? O sea, yo a veces cuando escucho que están así, digo, ay, eso... Te das cuenta que no es tuyo, ni te identificas con ello, ni le prestas atención. El hecho de tú prestarle atención a algo y creer que tiene poder sobre ti, ya inmediatamente se lo dice. Por eso dice Cornelio Agripa que no hay mejor herramienta contra la magia negra que la confianza en uno mismo y la voluntad desarrollada. No hay mejor, no olvídate de los amuletos, de los anillos, y una voluntad robusta y bien fortalecida puede realizar cualquier cosa. Y es el tipo de magia más elevada. La voluntad. Entonces, ¿quieren hacer un ejercicio para desarrollar la voluntad? Sí. Ok, lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a poner y asumir una posición cómoda. Vamos a procurar poner atención sobre todo, que nuestra mente no se distraiga. Y van a repetir todos, cerramos los ojos. Y van a repetir después de mí al mismo tono. Yo soy. Yo soy la única presencia. la única presencia, El único poder. el único poder, La única substancia. la única sustancia. Yo soy. Yo soy La única presencia. la única presencia, El único poder. el único poder, La única substancia. la única sustancia. Yo soy. Yo soy La única presencia. la única presencia, El único poder. el único poder, La única substancia. la única sustancia. Ahora dentro de sus mentes, repítanlo. Sin que sea en voz alta. Lo voy a repetir para que ustedes lo vayan a repetir en sus mentes por si se les olvidó. Yo soy la única presencia, el único poder, la única substancia. Yo soy la única presencia, el único poder, la única substancia. Yo soy la única presencia, el único poder, la única substancia. Yo soy la única presencia, el único poder, la única substancia. Repítanlo constantemente en sus mentes. Ya abrimos nuestros ojos. Al momento de abrir sus ojos digan, yo soy el que observa. Yo soy el que observa. Y dense cuenta, observen. Repítanlo constantemente en silencio. Yo soy quien observa. Yo soy quien observa. ¿Se dan cuenta cómo su mente es más concentrada? Y ven lo que está ahorita, justo ahora, con otra perspectiva. Si no se dan cuenta, no se preocupen, hay que practicar. Ahora súbeme, por favor, la sinfonía de Beethoven. Súbele al volumen. Ok, entonces vamos a repetir todos juntos, pero con esa fuerza y ese poder. Cuenta de 3, 1, 2, 3. Yo soy la única presencia, el único poder, la única substancia. Yo soy la única presencia,
único poder. La única substancia. Yo soy. La única presencia. El único poder. La única substancia. Si se dan cuenta, al momento en el que repiten esto, se siente el poder de voluntad al momento de que lo repiten. Y se dan cuenta realmente que solamente existe una presencia, un poder y una substancia. Por ende, al momento de tener, esta conciencia, todas las cosas que ustedes puedan desear las pueden tener. ¿Por qué? Porque yo soy la única presencia. Solo hay un único poder para producirlo y solo hay una única substancia. ¿Qué tal? Usaron el poder y el principio masculino activo para moldear la parte de la materia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se sienten desprotegidos sobre alguna situación o etcétera, ¿no? ¿Ya se acabó la música? ¿Cómo? Exacto, estás en la parte femenina donde estás sugestionable y demás. Gracias. Entonces, puedes pasar ante una situación y si de alguna manera sientes, sube, está bien. Sientes de alguna manera el peligro. Exacto, ahí va. Van a repetir después de mí. Yo soy. La infinita protección. Yo soy. La infinita protección. Yo soy. La infinita protección. Y aquí no es de que uno, volvemos a lo mismo, no es de que uno sea egoísta y esté pensando en su protección, no. La mente, como es sugestionable, tienes que recordarle a la conciencia quién eres, qué eres. Entonces, estás enfrentando una situación de carencia, de no tienes provisión y demás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo todos juntos. Yo soy la infinita provisión. Yo soy la infinita provisión. Yo soy la infinita provisión. Y en esa conciencia no existe la pobreza. Y en esa conciencia no existe el peligro. No existe alguien que te pueda hacer daño. ¿Ahora lo entienden? ¿Ahora le cachan? Sí. Y cuando ustedes mediten constantemente sobre el yo soy, en sus habitaciones, en sus casas y demás, cada vez más van a estar en comunicación con ese principio activo que está presente constantemente. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando ustedes están usando la energía activa. ¿Ya es la una, Luis? Y bueno, eso es el principio de género. ¿Cómo pueden crear y ser partícipes de la creación? Con el poder de su voluntad. Pero mientras ustedes no se den cuenta quiénes son, quién vive y quién existe, van a estar sugestionables a lo que quería mi papá de mí, lo que quería mi mamá de mí, lo que quería la sociedad de mí, lo que Instagram quería que yo tuviera, lo que, etcétera, etcétera. Y nunca van a encontrar su plan divino de perfección. Entonces, dense cuenta de decir, yo soy. Y cuando lo dicen con ese poder y esa maestría, ustedes en ese momento lo son todo. Y no sé qué les pasó en el momento en el que repitieron, yo soy la única presencia, el único poder, la única sustancia. Se dieron cuenta que realmente dentro de ustedes residía todo el poder que podían requerir. Se siente la expansión de la conciencia. Exacto, se olvidan por un momento de ustedes mismos. No sé si les pasó, pero hay veces que ni siquiera ya pierden de alguna manera la conciencia del cuerpo. Y están, no sé cómo explicárselos. Pero es una, exacto, es una cosa que ustedes experimentaron de una manera muy breve. Y eso es algo que no se puede compartir, y eso es algo que no se puede explicarle a la gente.
es algo que la gente tiene que vivir, que la gente tiene que experimentar. ¿Ok? Siguiente. Entonces, vamos a hacer un resumen rapidísimo de todos los 7 principios universales. Les quiero hacer una mención aquí. El día de hoy terminamos la clase de los 7 principios y vamos a empezar ya con lo que es la doctrina secreta. Vamos a empezar a ver la constitución del hombre, las 7 razas raíces, vamos a hablar de los planos invisibles, los 7 pasos de la precipitación, cómo uno puede precipitar de manera consciente por 7 pasos cualquier cosa que uno pueda desear. Bueno, todo lo que conlleva la doctrina secreta, que es la luz astral, que es el rojar, que es la causa y el efecto, muchas cosas, ¿no?, que se hablan dentro de la doctrina secreta. Entonces ya va a ser material pesado, pero asimismo se les abre la puerta y la posibilidad de que, si gustan, ya pueden venir, nos dividimos los horarios y pueden ya empezar a impartir la charla de los 7 principios universales, si gustan. Digamos que la charla de la doctrina secreta va a ser de 11 a 1, el que guste va a ser de 1 a 3, o bueno, si quiere dar 1 hora no hay problema, y de 3 a 5 puede dar otro la misma charla, etcétera. Todo esto ¿para qué? Para que el conocimiento que han desarrollado y demás lo compartan con los demás y desarrollen también ese sentido altruista, que es la finalidad del grupo Prometeo, que exista una influencia de parte de ustedes a nivel mundial. Eso es a lo que le estamos echando, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué dice esto. La posesión del conocimiento, a no ser que vaya acompañado por una manifestación, una expresión en la acción, es como el amontonamiento de metales preciosos, una cosa vana y tonta. El conocimiento, como la riqueza, está destinado al uso. La ley del uso es universal y aquel que la viola sufre en razón de su conflicto con las fuerzas naturales. Es decir, si lo que ustedes ya aprendieron aquí no lo utilizan y siguen empleando y siendo parte del inconsciente colectivo y demás, créanme, esto también es un karma, porque ya tienen conocimiento y son más responsables de la creación y del universo, de jugar parte fundamental como dioses creadores. Entonces, por eso cuando a mí me dicen que uno no tiene que emplear digamos, el sentido de la oración, la meditación o la manifestación cuando uno se le presenta una situación, perdón, no estás siendo maestro de nada. A Madame Blavatsky, cuando se le presentaban situaciones difíciles y demás, ella precipitaba, manifestaba, solucionaba, no se quedaba viendo así, ay, pues a ver qué pasa, y si tiene que pasar, pues pasará, y si no, ¿y dónde está tu fuerza masculina activa? ¿No? Sí. Oye, a mí me pasa que desde que empecé a bajar el ritmo y empecé a meditar más, a veces cuando estoy en situaciones fuertes, una vez me subí a un lugar donde no debía haber subido y me espanté de pronto y nada más respiré profundo, sostuve y toda la gente vino, no sé, sin pedir nada y sin ver un tiempo, haciéndonos. Otra vez llevan una tienda con algo y pedí dos, no los tengo. Me quedé callada y sí lo siento, buscan. Tengo uno, tienes dos, o sea, sin pensarlo, ¿qué contrariedad hay donde dice la no puede hacer así? Al hacer esa pausa y dejar que fluya. Es una parte de, o sea, cuando tú entras en esta parte del yo soy, estás usando la fuerza activa. Ahora, tienes que tener la tranquilidad de la mente pasiva para que eso se manifieste. Si esto constantemente también se está moviendo, si esto está así, tú no vas a leer lo que ahí dice con claridad. Ahorita se me cae. ¿Sí? Si tu conciencia no está tranquila y demás, no vas a poder escuchar esto famoso que se le llama la voz del silencio. ¿Sí? Ajá. Tienes que hacer lo pertinente para entrar en una paz, como lo entiendes, una paz en todos los aspectos. Exacto, es como decir, imagínate que tú haces esta ¿qué es eso que suena ahí?
son las trompetas del juicio final, ¿no? Son las trompetas del apocalipsis. El otro sábado también se escuchó, ¿no lo escuchó? Sí, el otro sábado sí se escuchó. Que dice que son las trompetas. Sí, ese es bueno, de hecho, fíjense, quiero que presten atención sobre una cosa. El otro sábado también se escuchó. Cuando aprenden a ver en el alma del mundo, cuando existen este tipo de manifestaciones, es un mensaje de alguna fuerza invisible. Cuando aparecían este tipo de trompetas, era el anuncio de algo que venía. En este momento, ¿qué se les está anunciando? Un mensaje, algo, una revelación que ustedes tienen que emplear, ¿sí? Entonces, cuando hacen este principio activo, ahí está la fuerza pasiva y te das cuenta de las manifestaciones. Entonces, que te hace, digamos que tienes una situación, un conflicto ahí difícil con alguna persona, una parte de Dios no puede dañar a otra parte de Dios, por decirlo. Tu conciencia determina tu realidad, cómo van a actuar las personas respecto a ti. ¿Sí? Esta parte que tú mencionas es importante porque es como la persona que siembra y se asoma cada 2 minutos a ver si ya creció, ya germinó. Como cuando ibas en la secundaria o en la primaria y ponías el frijolito en el vaso, ibas ya y le movías, no, es que no da. Y otra vez, ¿no? Y nunca germina realmente. Y la persona que lo hizo y tenía la certeza de que eso iba a fructificar, simplemente lo dejó ya en la parte pasiva, que se iba a manifestar. Por ejemplo, una vez de que tú tienes relaciones sexuales, tú no estás, ay, a ver si ya van a hacer el bebé, ¿no? Ya sabes que ya lo hiciste. ¿Sí? ¿Cómo? Tú ya sabes que ya lo hiciste. Entonces, simplemente dejas que la parte femenina haga que crezca. Pero mientras tú ya pusiste esa fuerza directriz con el poder de la voluntad, se te manifiesta. Sí. Ahí es donde entraría el concepto de fe inamovible, en lo que tú ya estás decretando, en lo que tú ya estás ordenando, dirigiendo, etc. Y esa fuerza o eso que llamamos fe se convierte en certeza o ciencia. Porque ya tienes esa certeza de estos principios y por ende van a actuar, van a tener un efecto. Entonces, dice el Kybalión, si tú tienes esta riqueza y no lo usas, el conocimiento es proporcional al uso. Mientras tú no lo uses, no te puede llegar más conocimiento. Tú le podrás pedir a los adeptos y demás, enséñenme, instrúyame, pero ellos te van a decir, oye, ya te dejé esto, aplica. Si tú aplicas esto, paulatinamente te iré dando otros libros, ¿no? Química 2, Química 3, etcétera, etcétera. No te voy a dar Química 3 de guamazo porque no lo vas a agarrar. Por eso, primero, tienen que aprender a orar. Uno no desarrolla la conciencia así de, ya esto, como un adepto, que él quiere, un adepto puede desear una cosa, como Madame Blavatsky, y manifestaba copas. Así de rápido. Ustedes también lo pueden hacer. Eso que se llama la precipitación y la eterealización, que una vez que ya lo manifestaron, lo pueden regresar a la fuerza invisible, donde dejan eso. Sai Baba también. ¿Cómo? Sai Baba también. Bueno, Sai Baba no sé la verdad. Por la arena, materializaba la arena. Pero bueno, todo esto lo pueden realizar. Siguiente. Vamos a ver, para cambiar nuestro humor o estado mental, cambiar nuestra vibración. Ya saben usar el principio de vibración para cambiar y transformar sus estados de humor y transformar el humor de otros también. Siguiente. Ajá. Yo no estuve todavía entrado para... Lástima, Margarita. Allá, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Pero, sí, claro, me pueden llamar y con gusto les platico y les doy la charla del principio de vibración, ¿ok? Yo creo que habría que grabar todas estas por separado. Sí, porque faltaron, ¿no? Siguiente. Hablamos del principio de polaridad también para los que estuvieron. Dice, para destruir una frecuencia indeseable de vibración mental, poner en operación el principio de polaridad y concentrados sobre el polo opuesto a aquel que deseáis suprimir.
matar lo indeseable cambiando su polaridad. Si tú te encuentras en un estado depresivo, de tristeza, concéntrate en cosas alegres o positivas. Si tú ves que una persona te está tratando mal y demás, concéntrate en su parte positiva y se le va a manifestar. Todas estas cosas, sí. Un ejemplo también es, por ejemplo, cuando uno anda triste, por cualquier cuestión, pon, no sé, una película de Charlie Chaplin, algo que te haga reír, cámbialo, te mueres de risa, ¿no? Exacto. O escucha música que te encanta. Exacto, sí, No exacto. escándalo, sí. Es como si estás en el principio de polaridad y te ponen o sea, estás triste que te cortó la novia y demás, obviamente pues es difícil, ¿no? Pero tú pones las rancheras y pones al Che, el costerillo, pues obviamente te polarizas en eso y de ahí no sales. Cuando estuve en el programa de desarrollo humano, cuando vimos el módulo de tocar las emociones, la famosa materia, ¿no? La verdad, decía que si estábamos tristes, primero teníamos que conectar con esa tristeza, sacar esa tristeza, llegar a la raíz de la tristeza, y una vez que llegáramos como que a comprender eso, ya nos podíamos polarizar. quitar. Digamos que te das cuenta, hay que resolver. te das cuenta que estás triste. Primero te das cuenta que estás triste y observas tu sufrimiento y tu tristeza. Una vez que lo observas y realmente te das cuenta de ello, lo abrazas, no huyes de tu sufrimiento, entonces te das cuenta que es inaudito y es absurdo. Y se polariza la otra parte. Bueno, siguiente. La mente, así como los metales y los elementos, puede ser transmutada de estado a estado, de grado a grado, de condición a condición, de polo a polo y de vibración a vibración. Cuando ya hablamos del principio del mentalismo, todo esto es posible, cómo transmutar la mente, los estados mentales del colectivo e inclusive, etcétera, etcétera. Siguiente. Y el de causalidad, que fue uno muy importante que casi nadie vino. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causación y uno puede usar las leyes del superior para superar las leyes del inferior. Es decir, tú empiezas a ser dueño de tu propio mundo y comienzas a dominar las causas y los efectos. Ya no eres un tronco que está ahí en el río, que va por donde el río le place, sino que eres un nadador experto en el cual te sumerges y puedes nadar en las direcciones que tú quieras. Es decir, el libro de tu vida, aún hay muchas páginas en blanco que no has escrito y llenado. Comienza a escribir cosas que quieres en un futuro, dándote cuenta del presente y de lo que estás expresando y manifestando actualmente, porque eso va a tener un efecto, una repercusión en un futuro. ¿Qué ibas a comentar? También va de la mano con ahorita de la generación, ¿no? Cuando dijiste de hacer fuerza, pues también hacer la voluntad, o fortalecer esa voluntad, ¿no? Claro, la voluntad, todo, comenzar a implementar causas que nos generen futuros efectos positivos. Exacto, entonces, por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Lo que siembras, cosechas. Cuiden, ya saben estos principios, cuiden en qué están vibrando, cuiden en dónde están polarizados. Cuiden qué están haciendo, diciendo, sintiendo, etcétera, 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 porque eso inevitablemente les va a traer un efecto y se les va a manifestar. Por ende, ustedes ya son dueños de su propio mundo de acción. Y no hay pretexto, no hay justificación que porque Dios, que porque la abuelita, que porque el papá, porque la mamá, es que si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, no. Hazte consciente ya del yo soy y comienza a usar eso para tener futuros efectos y que realmente te hagas maestro de la energía y la vibración. Siguiente. Ok, ya para terminar dice, los sabios sirven en el superior pero rigen en el inferior. Es decir, cuando estás en la conciencia cósmica superior, lo de abajo se domina. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Y decía Jesús, sean del mundo sin ser de él, o no pertenezcan a él. Es decir, vivan sus vidas normalmente como seres humanos normales, pero no se identifiquen con las cosas del mundo que son irreales e impermanentes. Identifíquense con su yo soy. Y mientras más mediten sobre el yo soy, más se van a dar cuenta de todo su poder y potencial. Obedecen las leyes que vienen de por encima de ellos, pero en su propio plano y en aquellos por debajo de ellos, rigen y dan órdenes.
Esto simplemente se trata de vivir en armonía con la naturaleza, vivir en armonía con estas leyes, y por ende el sabio que vive bajo estas puede regir y dar comando a su vida y mundo. Entonces, les apuesto que cuando salgan de aquí se van a dar cuenta que tienen todas las posibilidades y capacidades de realizar cualquier cosa que deseen, mientras tengan confianza en ustedes mismos. Y confiar en ustedes mismos es confiar en el yo soy. ¿Sí? De ahí que mediten mucho sobre los salmos. Cuando mediten sobre los salmos van a agarrar una fuerza extraordinaria. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, dice el Salmo 91, quien habita bajo la sombra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al yo soy, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Dice, Él me librará, no es Él me librará, es Él me libra de los lazos del cazador, de la peste destructora. Debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente miraré y veré la recompensa de los impíos. Y después dice, lo invocaré y Él me responderá. Desarrollar ese tipo de conciencia y este tipo de alto pensamiento hace que cualquier situación o emergencia que te surja, tú ya tienes la conciencia de quien habita, ¿cómo es? Bajo la sombra del Altísimo, morará bajo... Quien habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Altísimo. Así es, y que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y ya no te afecta esa conciencia de, ay, es que me puede pasar esto, o me puede pasar aquello. No, mantente en tu centro. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Sí, lo sé. Pero cuando se pronuncia, tener la conciencia que ese Altísimo no está fuera de él. Exacto, tú como mismo. Un Señor arriba. Exacto. Es parte tuya y eres tú misma. Exacto, eres tú mismo. Por eso tienes la confianza de ti mismo. Y por eso la teosofía enseña a confiar el ser humano en sí mismo, que es el yo soy. Y en que no haya separatividad. Entonces tú ya no le tienes que repetir a Dios, aunque tus rodillas no se doblen, te escuchará. ¿Por qué? Porque tú mismo eres eso. Y no tendrás que repetir 1000 veces una cosa, sino quizás sí 1000 veces repetir y recordarte quién eres. Porque la conciencia es muy débil en el sentido de las masas y te puedes hacer caer en este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, este tipo como los malas, el tener imágenes y demás, no es para que tú veneres algo externo, es para que te recuerdes en tu conciencia misma que eres algo más que eso. Esto no significa nada más que recordarte quién eres. Una repetición de un mala, yo soy la única presencia, yo soy la única presencia, yo soy la única presencia. Le quito fuerza a la cosa que está pasando afuera, que no tiene fuerza por sí misma, sino que es yo soy el único poder, yo soy el único poder, yo soy el único poder, yo soy el único poder. Lo repites tanto y se te queda en la conciencia que inmediatamente lo empiezas a manifestar y el yo soy empieza a tomar posesión. Y Egipto es liberado de las cadenas de las cuales estaba atado. ¿Y con qué lo azota? Con 7 plagas, 7 principios, 7 fuerzas, los 7 rayos. Cuando ya encontré, antes de venir acá, que me empecé a interesar por esto, encontré material sobre los 7 principios y venían asociados con mucha carga de meditación, pero iba a pasar, pero ya no lo encontré. Pero yo me confundí porque después encontré una meditación con los 7 arcángeles y venían relacionados con cada... Ahora hay que cuidar de dónde viene la enseñanza. Porque tú te das una librería esotérica, te vas a encontrar infinidad de libros. Exacto, hay que discernir. Y bueno, si tienes una línea discipular y te dice, oye, yo me gradué en la UNAM, en esto, tengo una maestría en aquello y todo, pues ¿a quién le vas a creer más? ¿No? Digo, no es una cuestión de autoridad, pero sí de cuidar de dónde viene la enseñanza. Esto es la enseñanza de Madame Blavatsky. Todas las escuelas que avalan la jerarquía espiritual, como es Max Heindel, como es Madame Blavatsky, como es Alice Bailey, como son la pareja Roerich, que es Elena Roerich y Nicolás Roerich, Peter Donovan, etcétera, Annie Besant. Todo esto es enseñanza muy cuidada que se le da a la humanidad. Entonces hay que seguir esa línea discipular. Sí, ¿sabes por qué? Porque
los arcángeles lo ven como seres que te están ayudando y ellos no te ayudan. Son jerarquías tan elevadas, ellos están muy conectadas con su trabajo universal. Tú tienes, por tu propio esfuerzo, la sabiduría transhimaláyica lo dice así. Por eso nosotros no hablamos de un Dios, hablamos de la divinidad. Porque el simple hablar de Dios, pues imaginamos una persona, un Dios extracósmico, y eso no es. Sí puedes trabajar con las jerarquías superiores, con los Elohim, con los arcángeles y con los adeptos, sí puedes trabajar con ellos, pero siendo consciente del yo soy, y siendo consciente de que estás trabajando en conjunto con ellos, y que los estás comandando, tú los puedes comandar. En serio, tú puedes, a estos arcángeles, a estas fuerzas cósmicas, tú las puedes comandar. Exacto. Entonces, a lo que voy, hay que tener cuidado de dónde viene la enseñanza y etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar ya para acabar. Dice, así forman parte del principio en vez de oponerse a él. ¿Qué decía Jesús? Quien tiene, al que tiene, le será quitado. Y al que no tiene, le será dado a comer. No, el que tiene, sí, al que tiene le será dado todavía, y al que no tiene le será quitado. Y la gente dice, ¡ay, qué poca madre!, ¿no? Pues no tengo y todavía me vas a quitar. Y no, al que tiene conocimiento de la ley le será dado todavía. El que no tiene conocimiento de la ley aún le será quitado. Entonces, ya conocen estos principios, pueden vivir en armonía con ellos y pueden comenzar a experimentar qué es lo que significa ser un instrumento creador. Ajá. El hombre sabio se ajusta a la ley y entendiendo sus movimientos la opera en vez de ser su esclavo ciego. Igual que el nadador adiestrado se vuelve en ese sentido y en aquel, yendo y viniendo como quiere, en vez de ser como el leño que es llevado aquí y allá. Igual es el hombre sabio comparado con el hombre ordinario, y sin embargo el nadador y el leño, el hombre sabio y el tonto, están sujetos a la ley. Aquel que entiende esto está bien sobre la ruta hacia la maestría. Ahí está la palabra maestría. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya terminamos la charla. Gracias. Muchas gracias.